Este es el mundo en el que vivimos. Los seres humanos creamos grandes cosas. Podemos movernos por todo el mundo, volar, hablar cara a cara con alguien que se encuentra a miles de kilómetros, curarnos de la mayoría de las enfermedades, comprender cómo funciona el universo y hasta tenemos espacio para la creatividad. Sin embargo, todavía hay un problema que no podemos solucionar. Casi la mitad de la humanidad sufre hambre o muestra indicios de desnutrición. Lo más llamativo es que es un mundo que produce alimentos para 12.000 millones de personas, habitado apenas por 7.000 millones. En 1948, hace ya más de 60 años, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Uno de los artículos considera la alimentación un derecho de todo ser humano que habita el planeta. Esto quiere decir que por el solo hecho de nacer nos asiste el derecho a alimentarnos. A lo largo de los siglos, la alimentación siempre fue un tema de preocupación. Para las sociedades de base romana y cristiana, la idea de alimentación estaba ligada al trabajo. Solo comía el que trabajaba. El resto, los niños, los desocupados, los enfermos, recibía comida como una forma de asistencia altruista. Comía por la caridad del resto de la sociedad. Como sabemos, la alimentación estuvo sujeta a tiempos de bonanza, pero en tiempos de escasez, por guerras o desastres naturales, eran normales las hambrunas. Algunas hambrunas, como las que sufrió Europa, especialmente durante el siglo XIV, fueron la antesala de plagas y de guerras y dejaron profundas huellas en la cultura occidental que llegan incluso hasta nuestros días. Un ejemplo son los cuentos infantiles, los más populares, esos que tienen lobos, ogros, brujas, que se comen a los chicos. Son, en general, adaptaciones de los relatos de los hermanos Grimm. Estos hermanos que recorrieron durante el siglo XVIII Alemania, especialmente, compilando las historias que contaba la gente del lugar y que se habían salvado del olvido gracias a la tradición oral. Son historias que provenían de siglos atrás, de tiempos de las hambrunas, cuando la desesperación a veces llevaba al abandono de las personas más vulnerables, que eran las mujeres y los chicos. Hace unos 300 años nació la idea del contrato social. Todos los habitantes de una sociedad estaban de acuerdo en someterse a una autoridad, y la autoridad, a la vez, debía garantizarles ciertos derechos. Aunque no estaba explicitada como un derecho, la alimentación pasó entonces a ser una meta constante de los políticos, en especial durante los días de la Revolución Industrial, cuando la alimentación de los trabajadores fue un motivo de preocupación tan importante como el abastecimiento de carbón para las máquinas de vapor, alimento para los trabajadores y carbón para las máquinas. Parece mentira, pero en 10.000 años de historia de la humanidad, el derecho a la alimentación, algo tan básico, aparece recién bien entrado el siglo XX. Algunos antecedentes del derecho a la alimentación pueden encontrarse ya a principios del siglo XX, en las constituciones de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa, por ejemplo. Pero no se vio realmente plasmado hasta 1948, cuando las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El artículo 25 incluye la alimentación como parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esta declaración es concluyente. Las personas tienen derecho a estar alimentadas y los estados son los garantes. No es caridad, no es dádiva, es un derecho tan fundamental como el derecho a que se respeten nuestras vidas. Si alguien no tiene para comer, el Estado debe asistirlo. ¿Qué quiere decir derecho a la alimentación? Es un derecho, es una obligación. La alimentación de los niños, nosotros, todo es un derecho y una obligación de que los niños coman todo, haya para comer. Fundamentalmente es el poder adquisitivo, la posibilidad de que uno pueda tener el plato de comida todos los días, y el plato de comida tiene que ser variado. Todos como seres humanos tenemos derechos a tener una alimentación saludable, no solo una alimentación que se base en el hecho de comer nada más, sino que tenemos derecho a tener una alimentación saludable. Y derecho de alimentación sí, sería... es vida, o sea, uno se tiene que alimentar para vivir, o sea, para estar bien, para estar saludable, para tener energía, para... Derecho de alimentación yo calculo que lo debe tener todo el mundo. Probablemente tengamos una idea bastante incompleta de lo que es el derecho a la alimentación. Seguramente pensamos que es el derecho a estar alimentados, lo cual no es poco. Pero eso es solamente el comienzo. El derecho a la alimentación en realidad implica muchísimo más. El derecho a la alimentación es el derecho que tienen las personas a comer alimentos que sean sanos, inocuos y adecuados culturalmente, suficientes, ¿no? Para cubrir sus necesidades. 1985, el año de la final intercontinental entre Argentinos Juniors y Juventus, del Nada Personal de Soda Stereo, del primer Oscar a la Argentina por la historia oficial de Luis Puenzo, del Plan Austral, de la aparición del Windows, del juicio a las juntas militares. Ese año, el mundo alcanzó la suficiencia alimentaria. Por primera vez en la historia, la humanidad producía alimento equivalente al que necesitaba toda la población mundial. Haber solucionado la cuestión de la suficiencia alimentaria sin dudas fue un paso muy importante. Pero hoy, a 60 años de haber proclamado que todos los habitantes gozamos del derecho a la alimentación y a 30 de haber alcanzado la suficiencia alimentaria, evidentemente queda muchísimo por hacer. Somos 7.500 millones de personas en todo el planeta. Producimos alimentos para 12.000 millones de personas. Y hay 1.000 millones que todavía tienen hambre y posiblemente 2.000 millones que tienen algún problema para alimentarse. En los años 40 del siglo pasado, las Naciones Unidas proclamaron que todos los seres humanos gozamos del derecho a la alimentación. Es el derecho a comer, pero también a poder elegir lo que comemos y a poder comprarlo. En los años 80, el mundo alcanzó la suficiencia alimentaria, pero todavía hoy tenemos casi la mitad de la población mundial con hambre o con problemas para alimentarse. Y aquí hay una de las claves del problema. Nuestra sociedad considera los alimentos como mercancías. Si los alimentos son mercancías, tienen un precio. Y entonces no van hacia quienes los necesitan, sino solo hacia quienes pueden pagarlos. Ahora, ¿quiénes son las personas que pasan hambre en el siglo XXI? Repasemos algunos datos interesantes. El primer dato es que el hambre, hoy, no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de la injusticia social. Los más vulnerables son los trabajadores rurales, los pescadores, los campesinos sin tierra y los indígenas.
Ellos representan el 75% de las personas que sufren hambre. Las estadísticas dicen que son estos grupos los que producen con su trabajo el 70% de los alimentos, pero solo poseen el 1% de las tierras de cultivo. Vivir lejos de los mercados o en lugares carentes de infraestructura, en terrenos poco aptos, con poco acceso al agua, a las semillas, a la tecnología o al crédito, también son factores que generan hambre y, por supuesto, los conflictos armados. En la Argentina el tema llegó a la agenda pública recién en los años 80 del siglo pasado y tomó verdadero impulso a partir de la crisis social y económica de 2001. Argentina fue siempre un país productor de alimentos. Como la producción siempre excedió las necesidades, buena parte se destinó a la exportación. Para la dirigencia política ligada a los sectores productores de alimentos, el hambre no era un problema de agenda. En el granero del mundo no era posible que alguien pasara hambre, a menos que no quisiera trabajar. Pero en los años 30 del siglo pasado, se apreció por primera vez un reconocimiento oficial del problema. La sanción de la Ley de Maternidad e Infancia por iniciativa del legislador socialista Alfredo Palacios incluía la distribución universal de leche en polvo, para reforzar la alimentación de niños y madres de bajos recursos. Pero recién en 1984 se puso en marcha el primer plan a gran escala. Aún así, las mujeres constituyen el principal grupo afectado por la desnutrición. El Plan Alimentario Nacional fue una promesa de la campaña de Raúl Alfonsín del 83, que apuntaba a paliar la cuestión del hambre en una sociedad que tenía más o menos un 15% de sus integrantes por debajo de la línea de pobreza. La idea era cubrir el 30% de las necesidades nutricionales de una familia de 4 personas, con la entrega mensual a lo largo de 5 años de esto que fue el emblema, la caja PAN. Generalmente esta caja traía 2 kilos de leche en polvo, 2 litros de aceite, 1 kilo de fideos, 1 kilo de arroz, 1 kilo de carne enlatada, 2 kilos de harina y 1 kilo de porotos. A veces traían también bonos para canjearlos por carne y hasta por medicamentos. 1.400.000 cajas se llegaron a repartir por mes en un plan que movilizaba 2.500 personas y que duró hasta el final del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989. El plan llegó a alcanzar a unas 700.000 familias. El primer plan alimentario lo que hace es poner en relevancia que el Estado es responsable de la situación alimentaria de la población. Es la primera vez que el Estado da un paso al frente y dice: yo tengo responsabilidad sobre este tema. No es solamente hay gente que no llega a comprar la comida que necesita, sino es el Estado es responsable de esto. Ese es creo, el gran mérito del Plan Alimentario Nacional, el primero, el PAN. Durante los años 90, las políticas neoliberales produjeron un aumento vertiginoso de la desigualdad en la Argentina. La pobreza y la indigencia alcanzaron picos históricos, al ritmo de un Estado cada vez más débil. Tras la crisis de diciembre de 2001, el Estado comenzó a trabajar para paliar la situación a través de diversos planes sociales. El daño de 3 décadas fue de tal magnitud que aún la mejora experimentada en los índices socioeconómicos desde 2003 no alcanzó para compensar las situaciones más urgentes. Por eso el Gobierno Nacional en 2009 decretó una asignación universal por hijo, que hoy alcanza a 3,5 millones de chicos y que busca, entre otros objetivos, garantizar el derecho a la alimentación. La asignación universal por hijo está destinada a grupos sociales vulnerables, a grupos familiares que se encuentran desocupados, que pertenecen a la economía informal, al servicio doméstico, también a los trabajadores de temporada en los meses de reserva de puesto de trabajo y a los monotributistas sociales. A ellos son los que cubre esta asignación universal.
La asignación universal consiste en el pago de una prestación monetaria mensual, no contributiva. Se le paga las asignaciones familiares a los papás hasta un máximo de 5 hijos. Los papás tienen que ser argentinos o pueden ser extranjeros, pero tener una residencia de 3 años en el país con anterioridad al otorgamiento de la asignación, porque la asignación no se solicita, ANSES la otorga automáticamente cuando encuentra que un papá se encuentra en esta situación de vulnerabilidad. Los planes sociales no son limosnas o dádivas estatales, son herramientas que utiliza el Estado para hacer valer los derechos de las personas más vulnerables, derechos que nadie más podría garantizar. Lo importante de esta asignación es que el Estado puede tomar conocimiento de la salud de los niños, de la educación de los niños, tiene un seguimiento en lo que respecta a los chicos, si están realmente controlados, si están vacunados, si van a la escuela, porque esta asignación está destinada justamente a estos niños y para este fin, para que los chicos puedan estar bien alimentados, puedan tener su control de vacunación al día, puedan ir a la escuela. Los papás tienen que presentar una vez al año una libreta en donde se vuelcan los datos de si el niño pasó por el hospital y fue controlado, si cumplió con el calendario de vacunación, si está vacunado y si finalizó en forma regular el ciclo lectivo anterior. No es dar plata porque sí, sino que esa plata vaya a los niños y vaya a cubrir estos derechos que tienen los niños, que es al acceso a la salud y a la educación. A mediados de los años 90 se incorporaron dos conceptos nuevos en el derecho a la alimentación que apuntan a mejorar la distribución de los alimentos: la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria tiene ejes conceptuales como que en un país, en una provincia o en una familia, para que haya seguridad alimentaria tiene que haber disponibilidad de alimentos, ¿sí? En un país podemos pensar qué sembramos, qué vendemos de eso y qué compramos para que haya disponibilidad. No alcanza con saber qué sembramos, sino tenemos que saber qué nos queda y lo que compramos para completar, que haya disponibilidad. Hablamos de seguridad alimentaria cuando se cumplen 5 condiciones. La primera es la suficiencia, es decir, la producción de alimentos suficientes. La segunda es la estabilidad en la provisión. La tercera es la autonomía. La idea es que cada región produzca los alimentos que consume, algo que va en contra de la actual tendencia al monocultivo. La cuarta condición es la sustentabilidad y tiene que ver con producir de una manera que no deteriore el medio ambiente. Por último, la quinta condición es la equidad, para garantizar la provisión a los que más necesitan. El segundo concepto es el de soberanía alimentaria e implica fundamentalmente el derecho de los campesinos a decidir sobre su producción, brindándoles acceso a la tierra, a créditos y a tecnología, así como la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos de maniobras abusivas del mercado. La soberanía alimentaria, que agrega al concepto de seguridad alimentaria no solo que los alimentos sean culturalmente aceptables, sino que los pueblos tengan derecho a elegir la forma en la que se producen, qué alimentos se producen, de qué manera y cómo se distribuyen hacia el interior de cada comunidad. No se trata solamente de repartir comida, es algo mucho más complejo. El Estado, a través de diversos programas, está presente buscando brindar herramientas a la población para garantizar la soberanía alimentaria. Un ejemplo es el programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un programa que está presente en todo el país,
con unas 600.000 huertas, 160.000 granjas y que involucra a casi 3,5 millones de personas. Alicia, ¿cómo funciona el programa Pro Huerta? ¿Cómo es ese día a día, esa capacitación, esas semillas que se entregan? Bueno, acá hay una técnica del Pro Huerta que recorre toda la zona. Y nosotros acá somos una de las sedes. Entonces capacitamos a las promotoras y además tenemos las semillas y entregamos las semillas. La familia, adelante hay un centro de salud, así que tenemos muy asociado a la producción de alimentos con el tema de salud también. Una promotora del Pro Huerta es una vecina que está en el barrio, que decide trabajar con huerta, entregar semilla. Casi siempre, bueno, uno tiene que tener, ¿no?, una decisión de que te va a llevar tiempo, de trabajar, de explicarle, tener un poco de tiempo y dedicarle también, porque uno tiene que hablar con la gente. No es solo por ahí agarrar el paquetito y entregarle, sino explicarle. Tengo una señora acá a 3 cuadras que se llama Rosalía, que ella estaba así con bajos recursos, ¿no? Muy sin casi comer. Y ella, bueno, yo le empecé a dar semilla y ella plantó las calabacitas, plantó los zapallitos y ella me contaba que sí, me dice, yo ahora tengo, aunque sea si no tengo carne, no sé, hiervo el choclo, hiervo las calabazas y comemos todos los días. Así que yo veo eso de cómo mejora la alimentación con las verduras. El programa alimentario y los técnicos del Pro Huerta están en todo el país promoviendo esto que tiene que ver con la dignificación. Hablamos de soberanía alimentaria, o sea, de la importancia y del derecho a elegir lo que uno quiere comer. Esta vez, los participantes de Pro Huerta nos van a enseñar una receta con lo que ellos mismos cultivan. La ensalada de la huerta con fideos puede ser una posibilidad para el verano. O sea, todo lo que tenemos en la huerta nos sirve. Las lechugas moradas, la chicoria o radiccheta, rúcula, tomate, zanahoria. Cuantos más colores tenga, mejor. Y con el agregado de fideos, que estén frescos y secos ya, digamos, los cocinamos y los dejamos enfriar, para que le hagan el aporte de hidratos de carbono a esta ensalada, porque si no la ensalada pasa muy rápido. Hola, ¿qué tal? Soy Sara, soy de la provincia del Chaco, de Villa Bertet. Hoy hice una ensalada de fideo con toda la verdura de mi huerta. A principios de los 80, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, escribió que la gente se muere de hambre por su incapacidad para acceder a los alimentos aunque estén disponibles, si no tiene el dinero para comprarlos o no cuenta con un derecho social políticamente sancionado. Para Amartya Sen, la hambruna persistente, la desnutrición crónica, son obra del hombre, son producto de una especie de orden asesino del mundo. Con lo cual, quien muere de hambre hoy, muere víctima de un asesinato.